Bueno, vamos a usar como ejemplo nuevamente el automóvil. El automóvil tiene el sistema de frenos, tiene en muchos casos el sistema de recepción de telefonía celular incorporado, con una antena particular para la recepción de telefonía celular que pueda ser compartida entre todos los integrantes del habitáculo. Tiene un procesador de aplicaciones, la parte de audio, tiene todo el tablero. Es decir, el tablero es hoy en día ya un reducto electrónico en el cual, a diferencia de lo que sucedía en los automóviles predecesores, es todo el tablero que un robot lo inserta por una ranura y queda ya conectado directamente. Pensemos que todo eso está procesado en forma robótica. Tiene la conexión al sistema de GPS y también tiene, en muchos casos, como en este, una emisora de FM que está indicando el equivalente de lo que hace Google o Waze, de informarnos al GPS cuáles son las zonas en las cuales tendremos que hacer algún tipo de rodeo porque está cortada la conexión, la vinculación. Entonces, el automóvil nos lleva a la necesidad de disminuir tamaño, aumentar prestaciones y formamos lo que se llama System on a Chip, es decir, en un solo integrado que vamos a tener un montón de capacidades y de prestaciones que antes se daba en todo un conjunto que hoy en día se ha logrado por medio de núcleos, de cores. Uno puede llegar a hacer un ASIC basado. Un ASIC es un dispositivo diseñado por uno a través de una FPGA, por ejemplo, y después se manda a fabricar en grandes producciones, y es lo que se llama ASIC. Permite bajar el costo, pero por supuesto que para grandes producciones. Lo que para nosotros es una gran producción, los fabricantes de ASICs no lo toman directamente porque para nosotros, por ejemplo, un caso concreto, 50.000 chips para un fabricante de ASICs no es una cifra redituable. Entonces, diseñamos un ASIC haciendo primero pruebas con una FPGA. Hoy en día el diseño con FPGAs está basado en lo que llamamos acá los cores. Es decir, los cores son, esta idea de cores es módulos que incorporo de bibliotecas. El fabricante Xilinx o Altera me dan módulos de, por ejemplo, un contador ascendente-descendente. Lo traigo y lo monto y gano muchísimo tiempo. Pero, una vez gratis, quedo casado con Z, con S, casado, con el proveedor, porque me dio un módulo de su biblioteca, no me dio el VHD del módulo, sino que me dijo, este es un módulo. Y a partir de ahora, si yo soy Xilinx, vas a tener que utilizar para todo tu desarrollo Xilinx. No podés llevármelo para que lo uses en una aplicación con Altera. Existen ese tipo de prestaciones que nos dan los fabricantes, pero por supuesto, con ese tipo de obligaciones después mantener la fidelidad a la marca. El caso de ARM fue distinto, porque ARM lo que hace es proveer el núcleo y exige a todos los fabricantes que mantengan compatibilidad con ese núcleo. Es decir, no se puede mandar un fabricante como Xilinx por su lado y Altera por el suyo. Todos los fabricantes de silicio basados en ARM tienen que respetar la compatibilidad con el núcleo que les proveyó ARM. Con lo cual, teóricamente, la migración entre un chip de NXP a un chip de Freescale debería ser con esfuerzo cero. En la práctica,
con pequeño esfuerzo. Ese es un concepto novedoso. Si por la falta de un componente, porque no hay stock, porque no se está fabricando, puedo migrar a otro microcontrolador de la familia, de otro proveedor, sin demasiadas complejidades, sin demasiados problemas. Entonces, ¿qué es el ASIC? Es el Application Specific IC, es decir, circuito integrado específico. Todo esto se integra por medio de VHDL o Verilog. Verilog es la herramienta equivalente al VHDL que se utiliza en otra parte del mundo. Es decir, parte del mundo utiliza VHDL, parte del mundo utiliza Verilog. Tenemos microprocesadores que tienen la unidad de ejecución, la unidad de control, registros y la unidad aritmético lógica. Microcontroladores que incluyen entradas y salidas, memorias, eventualmente conversores y lazo de enganche de fase, timers, etc. Es decir, el microcontrolador es una microcomputadora en un solo integrado. Existen también procesadores digitales de señales. Son microprocesadores optimizados para trabajar en tiempo real. Es decir, tienen habitualmente los DCPs arquitectura Harvard, trabajan a muy alta velocidad. Si los DCPs pueden llegar a trabajar a 1 GHz. Y están orientados al procesamiento digital de señales. ¿Qué es, por ejemplo, un caso bien concreto que el año pasado aquel que no lo había hecho antes se familiarizó? ¿Qué es un caso de procesamiento digital de señales que nos hemos acostumbrado a verlo el año pasado, quien no lo hacía antes? El VAR. El VAR es procesamiento digital de señales. Las interpretaciones de juntar varias cámaras, las imágenes de varias cámaras, combinarlas y empezar a hacer movimientos para ver si había sacado la nariz por delante de la línea del defensor, eso es procesamiento digital de señales. Pensemos que estamos hablando de video, lo cual significa megahertz. Lo cual significa que el procesamiento digital de señales deberá hacerse a decenas o centenas de megahertz. Con lo cual, es un mundo aparte. Nosotros, cuando decimos ampulosamente en la presentación de la materia que uno de los objetivos es trabajar en procesamiento digital de señales, obviamente que no pretendemos llegar al mundo de video. Nos conformaremos con el audio. Entonces, el microcontrolador de la placa que ustedes tuvieron en sus manos hace un rato, está pensado para trabajar bien con audio en buena calidad. Pero de vuelta, si quiero irme al mundo de imágenes y videos, ahí necesito otro tipo de procesadores. Ya son orientadas con arquitecturas distintas y velocidades totalmente distintas. Piensen que nuestro microcontrolador trabaja a 84 MHz y estamos diciendo de que los procesadores digitales de señales trabajan a gigahertz. Entonces es otro mundo totalmente distinto. El diseño de los impresos es distinto, el conexionado es totalmente distinto. Bien, los sistemas embebidos están basados en componentes programables. Trabajan en tiempo real, reaccionan con eventos externos, estamos repitiendo, mantienen interacción permanente, están funcionando continuamente, están sujetos a restricciones de tiempo. Por ejemplo, esta es una placa estándar que es una microcomputadora que tiene esto que ustedes ven aquí abajo, es 2 chips de memoria flash. No sé si alcanzan a ver a la distancia la forma que tienen las patitas que están soldadas.
Es decir, son, en este dibujito que quise hacer acá, en realidad las patitas son una L, entonces se posa sobre el impreso y ahí se suelda. Hay un montón de técnicas distintas que vamos a hacer el intento de traer un especialista para que les dé una charla de un par de horas de técnicas de soldado y diseño y fabricación de circuitos impresos. Con esto entonces tenemos, acá tenemos la memoria flash, este es el microcontrolador y esta que se ve acá es una memoria dinámica. Y acá fíjense que tenemos conexión Ethernet, acá está el conector RJ45, conexión USB, conexión serie, pines de entrada-salida, la parte de alimentación que viene por acá. Bueno, esto es, por ejemplo, una placa, una microcomputadora poderosa que puede llegar a correr una versión de Linux disminuido y que cuesta alrededor de $60. La otra opción, que esta fue diseñada y fabricada en la Argentina, esta es la Educia, que durante mucho tiempo la utilizamos como herramienta de trabajo en clase. Lo que sucede es que ahora es medio difícil de conseguirla porque los que la estaban fabricando en el país desistieron porque quedó desactualizada tecnológicamente y era un procesador realmente muy, muy lindo que se podía hacer muy buen trabajo de procesamiento de señales. En este caso tenía como agregado un zócalo para conectar una pila y poder, una pila del tipo de las pilas de reloj, y poder mantener los datos de una memoria interna que tiene el microcontrolador para el caso de corte de energía. En el caso de la Educia, se diseñaron un montón de shields que se llamaban y que fueron diseñadas por las universidades argentinas. Este proyecto fue un proyecto encarado dentro de la red universitaria de sistemas embebidos, que nosotros formamos parte, y también diseñaron... Encontré esto en internet para giles que se llamaban ponchos. Échale un ojo. Acá. Historia del poncho. Esto puede despertar teorías conspirativas. Gracias, Siri. Bien. Bueno, esta era la arquitectura. El microcontrolador que se utilizaba era uno que tenía dos chips dentro, un Cortex M4 y un Cortex M0, y estaba como periféricos, conversores, analógico digital, digital analógico, comunicación serie, teclado, Ethernet, cristal líquido. Realmente era una computadora bastante poderosa. Y ahora entramos ya en temas más interesantes, más profundos. ¿Qué es determinismo? Y la pregunta que viene después es, ¿qué es lo contrapuesto a determinismo? Eso es lo opuesto. Digamos, lo contrapuesto, no, lo contrapuesto. ¿Qué es estocástico y qué es determinístico? En el determinismo puede ser una predicción ¿De qué? de lo que va a venir después. O ya sabes más o menos qué es lo que tenés que, ¿Qué viene? qué es lo que puedes esperar. ¿Qué números salen en el loto? No, eso no es determinismo. Eso es estocástico. Entonces, no, si puedo predecir eventos, Sí. ¿qué números van a salir en el loto? Pero eso ahí tenés una densidad de probabilidad, no es que. No es algo que vos sabés que va a pasar. Que estás esperando. Entonces, estocástico Sí. es probabilístico. Sí. ¿Sí? No es aleatorio. Son dos cosas distintas. Aleatorio es equiprobable.
Un fenómeno aleatorio, todas las alternativas son equiprobables. Estocástico quiere significar que hay una densidad de probabilidades. Gracias. Los que tienen correos Gmail, ¿le dan bola al correo de la universidad? ¿Sí? Porque a veces no me permite incorporar correos que no sean de estudiantes.unsam. Así que, en caso de que haya alguno que no me los permite incorporar, le mando un mail a la dirección que me pusieron acá diciendo tuve que incorporar esta dirección de correo. ¿Bien? Bueno, entonces, determinismo quiere significar que no es estocástico. Es decir, que no es probabilístico. ¿Y eso qué quiere significar? A ver, ¿qué quiere significar? Lo habíamos empezado a discutir. ¿Qué significa? A ver. Sigámoslo, de la definición anterior, sigamos elaborándolo un poquito más. Y que vos conocés los estados futuros. Bien. Es decir, dado un estado inicial, dado un conjunto de excitaciones, puedo predecir el estado final y las respuestas. Fíjense, es bastante distinto al estocástico, porque en el estocástico yo tenía densidad de probabilidad. Acá estoy diciendo, estoy en el estado inicial se dan estas excitaciones, siempre voy a llegar a este estado final generando estas respuestas. Es decir, estoy diciendo que el sistema es predecible. Ustedes imagínense que sería muy desagradable que el Airbag fuera estocástico. Porque si me tocó fuera del 30% de que está activado en el tiempo, la voy a pasar mal. Clásica, por eso el caso del Airbag junto a un montón de consideraciones. El Airbag, entonces, tiene que responder en un determinado tiempo. Tiene que ser absolutamente determinístico. Es decir, estado inicial conocido, estado final conocido. Estado inicial con excitaciones, estado inicial con excitaciones, estado final con respuestas. Tenemos entonces estado inicial, tenemos un conjunto de excitaciones y vamos a pasar al estado final, pero fíjense, y esto también es importante, pasando siempre por los mismos estados intermedios. Ahora bien, y generando siempre las mismas respuestas, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros queremos hablar también de tiempo real, en el caso del Airbag, ¿qué me falta a mí en este diagrama para decir que estoy pensando en el Airbag? Porque está bien, el Airbag es estado inicial, excitación, el acelerómetro. Estado final, se infló la bolsa. ¿Qué me falta para hablar de tiempo real? El requerimiento del delta T. En este caso, el 50 milisegundos más menos 5 milisegundos. El diseño de sistemas en tiempo real no es una trivialidad. Es decir, de hecho, hay una materia de un cuatrimestre en la Universidad Nacional del Sur, por ejemplo, que es diseño de sistemas en tiempo real. Porque no es diseñar un sistema y ver si responde en el tiempo. Si no es al revés,
los sistemas en tiempo real, el tiempo forma parte de los parámetros de diseño. No es armarlo y ver qué pasa, sino que es ir fijando cotas de tiempo y de esa manera el tiempo forma parte del diseño. No es trivial. Nosotros vamos a ser demasiado optimistas cuando hablemos de sistemas operativos en tiempo real, sino que en realidad, y eso forma parte de lo que habíamos hablado en el tramo anterior de la clase, nosotros deberíamos, para ser muy precisos, hablar de sistemas operativos multitarea. Porque para nosotros el tiempo no figura dentro de los parámetros de diseño. Bien. Entonces, le agregamos condiciones al determinismo, transiciones en un cierto tiempo más. Entonces, determinismo, cosas que tenemos que recordar, el próximo estado puede ser predicho, el determinismo temporal es el análisis del peor caso en las transiciones de estado y que nos lleva a nosotros al diseño de firmware con todos estos requerimientos. Tendremos que diseñar firmware, recordemos, el firmware es lo que llamaríamos software colocado en la memoria flash de nuestro microcontrolador. Entonces, el firmware es el diseño de esa pieza de código que va a ir incorporada en la memoria flash y que la idea es tratar de utilizar placas comerciales sin necesidad de tener que mandar a fabricar circuitos impresos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que es el proceso desde que viene un posible cliente, se sienta frente a ustedes y le dice, quiero hacer un coso? Discuta, es muy importante esto, discutámoslo, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo crearíamos el proceso de proyecto? No tenés que preguntarle, o sea, todas las cosas que necesitan, si lo necesitan en tiempo, el tipo de respuesta que necesita. Le pido que me describa el proyecto. Bien, sí, ¿qué más? Luego. El volumen de uno lo que necesitan, no que necesite uno, que necesite 20. Está bien, forma parte de los requerimientos. Se supone que el cliente viene y dice, necesito hacer 10.000 cosas. Me cuenta que quiere hacer una planta de clasificación de manzanas. Que las manzanas, ¿vieron que los cajones de manzanas vienen todas del mismo tamaño? Bueno, se hace una selección porque no se puede exportar. Hay manzanas que pesan 1 kilo. No se puede exportar eso. Se manda a hacer sidra. También hay manzanas chiquititas. No sirve para exportarlas. Entonces hay que clasificarlas. Quiero hacer una planta de clasificación de manzanas por peso. Luego. ¿Se va el tipo y me pongo a programar? No, hay que buscar primero la placa que cumpla los requerimientos. Pensar cómo hacer el proceso. Está bien, pero para hacer un presupuesto, es correcto, pero para hacer un presupuesto. El diseño. Claro, el proceso la idea de cómo lograr el resultado. Bueno, vamos a trabajar por el absurdo. Le hago un presupuesto, el tipo me lo acepta. Le entrego el producto y me dice, no, esto no es lo que yo quería. Es la palabra de él contra la mía. Entonces, ¿qué hago? Una presentación de la idea base antes de generar ya el producto. Bien, pero ¿nos manejamos de palabra? No, diseño básico. Un proyecto antes de un diseño. Ahora, ¿y el proyecto qué es?
El tipo viene, me cuenta y después firmamos un proyecto. No. ¿Cómo? No, tenés que marcar las pautas de lo que te está pidiendo y lo que hay que lograr. Es decir, me tengo que poner de acuerdo. Hay varios mecanismos para ponerme de acuerdo en lo que los dos interpretamos que hay que hacer. El que yo recomiendo personalmente es, el tipo se va, el cliente se va, redacto lo que yo entendí que el tipo quiere que yo haga, lo más detallado posible. Se lo envío. Me dice, no, esto yo lo pienso distinto, le reenvío la nueva versión con lo que él pensaba distinto. Y en ese proceso de idas y vueltas vamos a llegar a un documento en que los dos vamos a firmar. Y después no vale de que me diga, no, esto no es lo que yo quería. Esto está escrito acá. Firmamos. El presupuesto es un tema muy complicado para quien no tiene experiencia. Ustedes, entre lo que van a tener que hacer, las normativas de su proyecto integrador, van a tener que establecer costos. Por ejemplo, un proyecto que se les ocurra en este momento, en el aire. ¿Cuánto les parece a ustedes que podría llegar a representar? Digamos un proyecto sencillo. Tienen una cifra. Esto que decía de la manzana. Por ejemplo. Bueno, no, ese es complicado. Es un proyecto de un filtro digital de audio usando la placa. Tienes que tener en cuenta los componentes que vas a usar y las horas que vas a tardar. Las horas. La experiencia nos ha indicado a Juan y a mí de que los alumnos no tienen en cuenta sus horas de trabajo. Y no tienen idea de cómo costificarlas. Existe el Consejo Profesional de Ingeniería en Electrónica y en Computación, el COPITEC. Es muy fácil entrar copitec.org.ar y que ahí se estipula la hora de cuánto debería cobrarse. Como mínimo la hora de técnico, la hora de ingeniero senior, la hora de ingeniero junior. Y en base a eso se puede hacer una costificación. Para quien no tiene experiencia, el primer proyecto es riesgoso, porque suelen ser demasiado optimistas con la cantidad de horas, pensando de que si son pesimistas, no los van a aceptar porque se van a pasar de precio. Entonces, es muy importante poder documentar adecuadamente todo lo que hagan en el proyecto, de manera que sirva de base para el siguiente proyecto. Sería un comentario rápido. Chicos, la dispersión más grande no solamente se tiene en el primer proyecto, sino que en todos los proyectos se las tiene en las horas de debugging. ¿Bien? ¿Todos saben lo que es debugging? Debug básicamente es buscar bugs, viene la palabra bug. Uno tiende a querer o a digamos, analizar el proyecto en las horas que a uno le va a llevar, no sé, por ejemplo, elaborar una rutina de muestreo en un display. Dice, a mí me va a llevar 10 horas, perfecto. Ahora, resulta que ese display, cuando el usuario toca el botón arriba, abajo, izquierda, cruz, aparece un pequeño bug en el que hay una X en el display y no saben a qué se debe. Créanme que encontrar por qué esa X llega a ese punto del display les va a llevar una cantidad de horas enormes, porque primero tienen que buscar repetir la falla, y una vez que logran repetir la falla tienen que ver cuál es el problema, pueden ser múltiples, no sé, algún entero que se fue a volar, alguna variable que quedó mal guardada. Ahí viene una dispersión muy grande. Uno cuando cotice, cuando analiza un proyecto, tiene que tener en cuenta las horas de debug, que son horas muertas, pero que claramente van a estar y les va a llevar muchas horas. Eso seguro. Una vez que firmamos, costificamos y lo aceptamos, ahí recién empezamos a trabajar en el proyecto. Es muy importante el ida y vuelta en el proceso de la elaboración del anteproyecto. No hay que ponerse a programar apenas se va el cliente. Hay que trabajar
es es bastante vintage lo que voy a decir, pero hay que trabajar en papel. Un diagrama de flujo, una máquina de estado se ve mucho mejor en papel que en una computadora. Piensen ustedes el tamaño de papel y lo que le significa dentro y el manejo que uno puede tener en el papel y en la pantalla de la computadora. Cuanto más tiempo dediquen a la etapa de planificación, más fácil va a ser la implementación. No están perdiendo tiempo, están ganando tiempo cuando hacen un detalle bien explícito de, de cada una de las tareas. En muchos casos me conviene, para la etapa de desarrollo, utilizar una plaquita. Esto voy, la compro en el Lemon y en 2 horas estoy trabajando. Antes lo que se tenía que hacer era diseñar el circuito, mandar a diseñar el circuito impreso después, primero hacer el esquemático, después mandar a hacer el circuito impreso, diseñar el impreso, mandar a fabricar el circuito impreso. Pasaron en todo este proceso meses. Y acá estoy diciendo que en un par de horas puedo empezar a trabajar. Una vez que terminé el proyecto con los shields adecuados, lo que hago es, como este circuito me lo provee el fabricante, lo que hago es decir, esta parte la usé, esta parte no la usé, y ahí sí mando a diseñar el circuito impreso en base a un esquemático que hice con las partes que realmente necesito. Mientras tanto, yo sigo trabajando en el diseño del firmware y del hardware externo que puedo llegar a necesitar. De la misma manera, entonces, que voy a utilizar una placa impresa, voy a utilizar también un sistema operativo en tiempo real, que vendría a ser el equivalente, porque es algo que viene prefabricado, es el equivalente a tener la placa impresa, pero para el firmware. Es decir, que este es el proceso en el cual yo tengo que, uno de los objetivos para que el proyecto sea efectivo, es que tengo que sacarlo al mercado en el menor tiempo posible. Hay un montón de casos. Por ejemplo, IBM sacó su PC 11 meses antes que Apple. La computadora que sacó Apple, hay una película muy ejemplificativa que recomiendo, que es Jobs, es la vida novelada de Steve Jobs, que más allá de los aspectos humanos criticables, muestra cuál fue la evolución del tipo que empezó a trabajar sin ningún tipo de método, vendiendo cosas que no existían, y después tirando el problema, como suele suceder, a la gente, a sus amigos de ingeniería, no saber especificar, decirle a un especialista, quiero una fuente de alimentación, ¿qué características tiene? Tiene que entrar acá. Esa es la especificación técnica. Bueno, fue evolucionando y ahí muestran cómo por detalles de perfeccionismo se sacó un producto muy superior, pero mucho más tarde que IBM. Y hoy en día debemos reconocer que las PCs de Intel con IBM, con procesador, con la arquitectura heredada de IBM, son mucho más populares que las Mac. Porque salió 11 meses antes. Entonces, salir fuera de tiempo con un producto discúlpenme.
Debería haber hecho un Tranquila, me puede considerar pero muchas cosas. Mañana tenés que ir a la escuela. Sí, y además se le va a hacer no volvió todavía. Vaya y la vida, incluir que vendrá acá. Porque otro día ya sé que o sea, me quedan 4 meses. Son entonces yo la compré claro, sería arrancamos de junio, de julio, claro, Disculpas, pero me llamó mi cuñado que no encontraba a mi esposa, a la hermana, a mi esposa. Y la verdad que me preocupó bastante, ¿no? Fue un tema de teléfono desconectado. Bueno, les pido mil disculpas. No es habitual que suspenda, pero fue un llamado que aparte me aparece, como me llamó por WhatsApp, me apareció en la computadora. Pido disculpas. Bueno, entonces estábamos diciendo que al tener un sistema operativo en tiempo real, estoy haciendo el equivalente de tener la placa prearmada, pero para la parte de firmware. Es decir, a mí me va a dar el sistema operativo en tiempo real, me va a dar una estructura que va a ser, imaginemos una construcción en la cual me dan el techo, el piso, esto sería el sistema operativo en tiempo real, el RTOS. En un loop, y yo lo que voy a tener que hacer es diseñar, lo cual no es poco, las columnas. ¿Qué significan las columnas? Significa escribir una rutina que sea la de teclado, otra rutina que sea la de display, una rutina finalmente que sea, por ejemplo, de USB. Y el sistema operativo en tiempo real se va a encargar de ir multiplexando todas esas tareas, que se van a llamar ahora funciones, si ustedes quieren, con lo cual a mí me está simplificando un montonazo el proyecto, porque yo no tengo que diseñar todo, tengo que diseñar, sino las funciones específicas que vamos a llamar tareas. Gana muchísimo tiempo. Y existen versiones de sistemas operativos en tiempo real que son gratuitas. Con lo cual, y después por supuesto, hay upgrades que son pagos, pero puedo hacer todas las pruebas con la versión gratuita
y si después quiero, pago las versiones que son con costo y que tienen otras prestaciones. ¿No? ¿Queda más o menos en claro cómo encarar un proyecto? Entonces, el resumen, determinismo, dijimos, podemos predecir el próximo estado. Entonces, ¿cómo encarar el diseño de un sistema embebido? KISS, pídanle a ChatGPT qué es KISS. No, y se van a dar, rápidamente se va a dar cuenta por el contexto qué es lo que ustedes están buscando. La frase viene de Keep It Simple Stupid, que hay una versión académica que dice Keep It Short and Simple, para que no sea tan agresivo. ¿En qué consiste? En realidad, todo esto surgió con el proyecto Apolo, en la década del 60, en el cual ustedes pónganse a pensar que no había, en la década del 60, no había microcomputadoras, no había microcontroladores, no había formas de conectividad como las que conocemos hoy en día. Poner a un hombre en la luna fue un milagro. Y traerlo también. Con lo cual, tuvieron que juntar para los proyectos Apolo, para el proyecto Apolo, un montón de especialistas y que tenían que vincularse entre sí, tipos que no tenían nada que ver entre sí. Porque había, en eso había electrónica, control, adquisición de datos, aviónica, áreas totalmente hasta ese momento impensadas, como por ejemplo toda la parte de la protección para el reingreso a la atmósfera del módulo. Tuvieron que crear técnicas. Por ejemplo, el KISS. El KISS lo que dice es, tengo un proyecto así grandote, lo divido en proyectitos. Esos proyectitos los divido en miliproyectitos. Y esos miliproyectitos en microproyectitos. Y entonces, hasta el punto en el cual el microproyectito involucre, por ejemplo, lo que voy a tirar es una cifra empírica, llegar a módulos que sean de 80 horas hombre. Más para abajo, llegar hasta una tarea que sea ajustar un tornillo, no. Con lo cual, esa es una pauta. 80 horas hombre es un número asignado por el Project Management Institute, que es un organismo internacional que se dedica a dar sugerencias de cómo encarar un proyecto, no necesariamente electrónico. Entonces, un caso concreto de hace muchos años. Ustedes conocen en Ruta 8, en Avenida San Martín y Márquez, que hay una dependencia, una fábrica de Siemens. Eso en una época fue un centro de diseño. Tuvieron una idea, en ese momento revolucionaria, que fue hacer una central rural. ¿Qué es una central rural? Imagínense, uno tiene un campo a 20 kilómetros de Chascomús. Dejemos de lado la época de telefonía celular o telefonía satelital. ¿Cómo hago yo para comunicarme viviendo a 20 kilómetros de Chascomús? No voy a pretender que me tiren una línea 20 kilómetros, porque aparte se la afanan, pero 20 kilómetros para mí solo. Entonces el proyecto muy novedoso que tuvieron fue poner una antena en Chascomús, poner una antena en mi estancia, miren qué bien que me sale, en mi estancia, y que se comunicaran en forma radioeléctrica y que en Chascomús entrara en la red urbana normal. Entonces, con un teléfono, desde
mi estancia, discaba y era como si estuviera discando dentro de Chascomús. Un proyecto era recontra Gran 7. Eso se hizo en el año 83, 84 más o menos. Ese proyecto estuvieron, me consta, porque yo di algunos cursos de capacitación ahí. En ese proyecto estuvieron 6 ingenieros senior trabajando 6 meses sobre papel para del coso llegar al cosito, al milicosito y al microcosito. Lo cual en ese momento lo que significaba es escribir funciones en las cuales tenían estas variables de entrada y tenían que producir estas variables de salida y estos efectos. Una tarea espectacular, pero llegaron al nivel de poder dividir todo el proyecto en micro o nanoproyectitos. Y de esa manera era muy fácil. La función A, la función B, la función C. Cuidado con la música. Eso es KISS. Es decir, de vuelta, cuando a uno le tiran un proyecto que va a llevar un par de años, uno no tiene la más pálida idea de cómo seguirlo. Entonces, si yo ese proyecto, porque ustedes imagínense, una tarea que significa 2 meses de diseño de software. Como dijimos en la primera parte, ¿cómo hago yo para saber si estoy bien en tiempo, bien en gastos? Tengo que tener puntos intermedios, entregables, bien claros, que me digan, voy bien, voy mal, estoy atrasado, tengo que poner más gente, tengo que poner más plata. Entonces tengo que ir marcando hitos. Esos hitos significa, empecé una tareita, terminé esa tareita. Es algo bien marcable, tengo un entregable ahí. ¿Entienden cuál es el concepto, la idea? Siempre, entonces, un proyecto grande tiene que ser dividido en varios proyectos más pequeños. Y el Design for Excellence quiere decir, también es muy grandilocuente como hablar de mi estancia cerca de Chascomús. Design for Excellence significa, no tengo que redescubrir la rueda. La rueda ya existe, yo la voy a usar. Pero mi ego me dice que yo tengo que... Alto. El ego, si yo cobro bien un proyecto, una buena cantidad, me puedo pagar una enorme cantidad de horas de terapia para solucionar mis problemas de ego. Entonces, ¿voy a aprovechar proyectos de otros? Sí. ¿Voy a leerme las hojas de datos del fabricante con los ejemplos de diseño que tiene? Sí. Tengo que hacerlo rápido. A ver, partamos de una base que, digamos yo creo que nos han podrido la cabeza. ¿Ganar plata está mal? No. No. Por supuesto, estamos obviamente hablando de forma lícita, ¿no? ¿Ganar plata está mal? No. Entonces, ¿por qué no voy a tratar de utilizar todas las herramientas que estén a mi alcance para hacer un proyecto que me permita ganar plata? Una regla de diseño que me la enseñó un colega maestro que tuve en el INTI hace muchos años era, y grábensela, diseñar una vez y facturar muchas veces. A ver, creo que todos entendemos que vamos a lo largo de nuestra vida profesional tener que manejar teclados. En un caso será un teclado de 3 filas y 5 columnas, en otro caso será de 4 filas
y 5 columnas, otro caso será de... Y en cada caso, ¿tengo que diseñar un teclado distinto y una función de barrido de teclado distinta? No. ¿Qué tengo que hacer? Diseño un teclado genérico. ¿Y cómo lo hago? N filas y M columnas. Y en algún momento digo, numeral define columnas 5. ¿Me va a costar más trabajo diseñar un genérico? Sí. Lo voy a incorporar en mi propia biblioteca de utilidades que funcionan y lo voy a usar y facturar un montón de veces. Y voy a ganar dos cosas muy importantes: tiempo y plata. ¿Está claro? Entonces, el Design for Excellence me dice, voy a utilizar normas, tengo que exportar este producto, ok. ¿A dónde lo voy a exportar? A Europa. Me tengo que fijar cuáles son las normas europeas que tengo que cumplir. Ah, y fulano de tal que es mi competencia, ¿las cumplió? ¿Cómo las cumplió? ¿Es ilegal? No. ¿Gano tiempo? Sí. Entonces, el KISS viene desde la década del 60 con el proyecto Apolo y es un proyecto de la economía que deriva de William of Ockham. Y bueno, y fue utilizada por un montón de visionarios como Leonardo da Vinci, Newton, Einstein y otros cuantos. ¿Qué significa? Hacer que la simplicidad es la clave del éxito. ¿Qué significa Design for Excellence? La segunda cosa, fabricar y armar. Pensar, digamos, tener el criterio de diseñar algo que tenga que entrar en una cajita que tenga esta forma y que tenga que ir en tal lugar. Y no diseñar algo y después, a ver, ¿cómo hago para cambiar la cajita que ya estaba diseñada y ponerla en otro lugar? No. Tengo que arrancar de fabricar para armar en el lugar que tiene que ir dentro del receptáculo que tiene que ir. Confiabilidad. Una de las críticas que nosotros le hacemos a los productos chinos es que no son confiables. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué? A mayor costo pueden hacer productos más confiables. Cuando gastan poco, prefieren que el producto sea desechable y reemplazable a hacerlo confiable. ¿Y eso no será un problema de especificaciones? En algún caso de emergencia yo compré en una ferretería del microcentro un multímetro, era una emergencia, un multímetro que estaba armado sobre cartón. Es decir, estaban los componentes montados sobre cartón. Obviamente que en el ambiente húmedo, pero esta máquina está hecha en China también. Y me parece que las normas que exige Apple son totalmente distintas a la norma que el fabricante que quería hacer un multímetro de muy bajo costo. Creo que lo usé esa vez que era por una emergencia, me parece que o lo regalé o no lo usé nunca más. Cumplió su misión. Confiabilidad. Testing and service. Es decir, pruebas, probar y service. Es decir, facilidad de mantenimiento. Disassembly and reassembly que están vinculados con esto. Conocí una multifunción, una impresora multifunción, son como las que están abajo, que sirven para imprimir desde computadoras, fotocopias y todas esas cosas, en la cual había un fusible que había que sacar la tapa para cambiar el fusible, desarmar dos bandejas que pivoteaban sobre bisagras, dos así, sacar una cajita y cambiar el fusible. Y ese fusible se quemaba frecuentemente cuando había reclutamiento. Obviamente fue mal diseñado.
Entonces, cuando uno hace testing and service, disassembly and reassembly, entonces tiene que tener en cuenta todo ese tipo de cosas que después, claro, yo lo estoy diseñando, que el tipo que haga el service que se las arregle. Y eso no va, porque si el cliente se queda un día sin fotocopiadora porque se le quemó un fusible que sale 30 centavos de dólar, y en buena prensa no me va a hacer. Use and operability, es decir, que sea fácil de usar. A ver, ¿quién de ustedes leyó el manual de su teléfono celular? ¿Existe? Te explica las funciones básicas. Cuando la abrí por primera vez. Bueno, pero ¿por qué? Porque es predecible. Uno de los grandes éxitos que tuvo Apple cuando empezó a sacar su iPod, el de música, era que los usuarios lo usábamos en forma predecible. Era una ruedita muy simpática. Y digamos, uno no tenía que ponerse a leer el manual. Yo tengo un reloj que hoy en día es para regalarle a los nietos, un reloj que tiene un manual de esta altura. Un reloj digital común. Obviamente que está intacto. Otro tema muy importante, green. ¿Qué significa que un dispositivo sea green? Que sea reciclable. A nosotros todavía nos va a reciclable. Les puedo asegurar que es una barrera que nos ponen para poder exportar, e inclusive en este momento dentro del país se está poniendo también. Lo que nos está pasando del clima nos está demostrando de que tenemos que tomar algún tipo de consideraciones distintas con el medio ambiente. Calidad y costo. El costo los podemos medir en la billetera. La calidad, ¿cómo medimos la calidad? Una satisfacción de uso de estos productos. Eso es medida de calidad. ¿Cómo mido la satisfacción? ¿El tamaño de la sonrisa? Que te vuelva a comprar. Es que difícilmente uno vaya a comprar 2 veces el mismo teléfono celular. Bueno, salvo... que siga los estándares, no sé, de la Unión Europea. Esa me gustó. Esa me gustó. Es decir, que haya normas que yo diga, este producto cumple con la norma tal, con la norma tal, con la norma tal asociadas. Es decir, uno puede llegar a buscar bastante fácil para cada tipo de producto qué normas tiene que cumplir. No es pavada cumplirlas, pero eso es un índice de calidad. La logística, es decir, el tema calidad tiene un beneficio, aparte del buen nombre hacia la empresa, hacia el producto, está en el costo de reparación. De acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor, si yo vendo un producto y el producto está fallado y está dentro de la garantía, yo me tengo que hacer cargo de que del envío desde La Quiaca hasta Ushuaia del producto, repararlo y mandárselo sin costo desde Ushuaia hasta La Quiaca. Con lo cual, si yo aumento la calidad, es decir, respeto a normativas internacionales, por ejemplo, o normativas nacionales, de esa manera disminuyo los gastos de reparaciones que corren por mi cuenta. Bueno, inspección e internacionalidad. Bueno, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Es crearnos hábitos de buen diseño. Saber buscar normas, saber buscar experiencias ajenas. Probablemente para el primer proyecto que ustedes hagan, van a tener que consultar con alguien con experiencia. Y ustedes dirán, pero me va a cobrar. Sí, me va a cobrar. Como ustedes van a cobrar cuando tengan experiencia y alguien les consulte. ¿Es lógico o no? Eso sí, tengo que tener en cuenta en el presupuesto que hice horas de consulta a especialistas. Salvo que
lo decida dentro de mis utilidades de ese proyecto, dedicar, como estoy aprendiendo, dedicar de mi bolsillo, es decir, de lo que sería mi ganancia, parte de esa ganancia a tener contacto con especialistas. Bien. Entonces, seguramente no voy a ser el primero que trate de resolver este proyecto, este tipo de problema. Entonces me tengo que basar en la experiencia de los demás. De vuelta, no es ilícito, no es pecaminoso, no va en contra de mi satisfacción personal. Es decir, es muy distinto estar satisfecho frente al teclado y con un ventilador, es una alternativa, y la otra es estando en Aruba tomando un daiquiri en la piscina del hotel que está frente a la playa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengo que pensar en lo que yo querría hacer, sino en lo que yo debo hacer. ¿Para qué? Para tener el proyecto resuelto en el menor tiempo posible y con el menor costo posible. Hay que ser muy serio en la vida profesional. Serio quiere significar comprometerse y cumplir. Este es un mundo pequeño, sorprendentemente pequeño, en el cual una macana que uno se mande se difunde como si fuera aceite sobre el agua. Con lo cual, es muy recomendable no mandarse macanas, respetar la palabra, trabajar siempre dentro de las normas existentes, no ceder a tentaciones, y de esa manera uno se va haciendo nombre con el tiempo. ¿Qué tenemos que utilizar? Hojas de datos con su fe de ratas. ¡Ojo! Las hojas de datos, créase o no, tienen fe de ratas. Es decir, se dan cuenta con el funcionamiento del producto, del componente, de que tenía falencias. Y sacan una fe de rata, es decir, una ampliación. Hay que saber buscarlo. Seguramente las versiones posteriores de la hoja de datos las corrigen. Pero si a mí me toca una hoja de datos, tengo que buscar si tiene fe de rata. Notas de aplicación, tutoriales, diríamos hoy. Uno entra en YouTube o cualquiera de las redes, se encuentra con tutoriales de las cosas más insólitas. Así es como aprendí a hacer el chipaguazú, que durante mucho tiempo acá en el comedor, algunos de ustedes comen en el comedor acá en la facultad. Sí. El chipaguazú es espectacular. Es un soufflé de choclo que hacen, y gracias a un tutorial lo puedo hacer para mis nietos y para mi esposa. Ejercicios o ejemplos de diseño que me los proveen los fabricantes. Saber utilizar todo eso. Manuales de usuario, manuales de referencia técnica, etcétera, etcétera. Es decir, buscar toda la documentación que yo pueda. A ver, supónganse que yo les digo, búsquenme información sobre Cortex. ¿Cómo harían ustedes? ¿Qué harían? Y primero tratar de ir a buscar a la fuente, si puedo encontrar información del fabricante, mejor que... Digamos, no conozco demasiado yo de microcontroladores. Cualquier buscador en línea. Bien, escribo Cortex, haga la prueba. No, le anticipo. El 90% de las cosas que le aparezca, Sí, no van. no, es que no van, lo toman por corteza cerebral. Sí, es lo que estaba pensando, la palabra es muy parecida a otra. No, es la misma. Entonces, ¿qué harían ustedes? Googlean Cortex. El procesador. Claro. Bien. Pero, ¿qué hacen después? Encuentran algo que les parece, lo descargan y después lo voy a leer.
pegas una ojeada. Le pegas una ojeada. Exactamente. La experiencia indica que cuando uno dice, lo descargo para leerlo después se me arma un desbarajuste terrible, porque tengo un montón de cosas, desde cómo es que se conectan las acciones del cerebro con el microcontrolador Cortex M7. Cuando uno tiene que hacer una búsqueda, no tiene que hacerla ni en el colectivo, ni cuando está apurado para irse al gimnasio, sino que tiene que decirse, voy a dedicarme 2 horas hoy a buscar información. Y antes de descargar algo, leerlo para garantizar que me sirve o no. No gastar lugar en el pendrive al cohete. Bien. Todo esto entonces con la forma, con todas las herramientas que tenemos nosotros de búsqueda de información, emplearlas todas para juntar la información necesaria para que mi proyecto se pueda realizar en el menor tiempo posible. Esto se puede resumir en decir que estamos aprendiendo del trabajo de los demás. Bueno, por ejemplo, entonces, dividimos un proyecto estableciendo una metodología de trabajo. ¿Existen metodologías de trabajo propuestas? Sí. Entonces, buscar distintas formas de trabajo para un proyecto similar y adoptar la que mejor me satisfaga. Adoptar la que mejor me satisfaga significa también respetar a ultranza la metodología de trabajo que yo elegí. Por ejemplo, si la metodología de trabajo es todos los días dedicarle de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, todos los días dedicarle de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía. No decir, no, hoy no trabajo, mañana trabajo el doble. Chau, perdimos. Si no hay una metodología que me satisfaga, basarme en una y hacer mi propia metodología. Imprimirla, pegarla bien grandote en el lugar de trabajo, pero respetarla. No improvisarla. Nosotros, los argentinos, nos jactamos de improvisar. Y si nosotros vemos en lo que nos rodea, las cosas exitosas no se improvisaron. Creo que para mí un buen ejemplo de lo que significa tener un método fue la selección el año pasado. Entonces, fíjense, podemos hacer ese tipo de cosas. Método, responsabilidad, seriedad, honestidad. Bueno, diseño electrónico, analógico, digital, hacer el hardware, el software, dibujar impreso, componentes, producto, fabricación del impreso, fabricación del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar documentado. ¿Es un plomazo? Sí, es un plomazo hasta que uno se acostumbra. Pero ¿cuántas veces nos pasa de que un día tuvimos una idea brillante, la implementamos y dentro de un mes, cuando queremos volver a implementarla, no nos acordamos? Yo sé que lamentablemente muchas de las cosas que estoy diciendo, que en este momento todos asienten con la cabeza porque son bastante lógicas, no las van a implementar. Traten de implementarla, hagan la prueba, van a ver qué ganan tienen. ¿A ustedes les parece que es muy divertido estar horas preparando clases? Ahora, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que alguien venga y cuente cosas más o menos hilvanadas entre sí? ¿O se siente y empiece a comentar una anécdota, otra cosa, y que no tiene nada que ver con el objetivo de la clase? Entonces, en ese caso, el esfuerzo se supone que tiene un premio. En la vida profesional también. Créanme que sí. Bueno, procure aprender el método, procure adaptarlo a su gusto. Si no está conforme con el método, genere su propio método y use uno. Pues sin método
Cada diseño nos obliga a comenzar desde cero. Entonces, el método es, por ejemplo, dividir un programa con, primero el startup, el inicio, la inicialización de los periféricos, de las variables, todo eso. Después el programa principal y después drivers. Y eso nos permite utilizar flags y semáforos. Probablemente ustedes lo han visto en Digital 2 como flags, ¿sí o no? Nosotros lo vamos a llamar semáforos más adelante. Variables y colas. Garantizar que nadie se apropie del procesador, es decir, que la metodología sea, después del reset, el startup o el inicio. Luego de lo cual tenemos el programa principal, que habitualmente el programa principal es un loop, un bucle. En ese programa principal tendremos un conjunto de tareas, n tareas. Esas n tareas van a tener que manejar entradas y salidas. En las entradas, que podrán ser digital, serie, paralelo, I cuadrado C, CPI, conversor analógico a digital, timers, van a tener drivers de interrupción de entrada. ¿Qué quiere significar esto? Quiere significar que voy a tener que el I cuadrado C, por ejemplo, no me va a generar una interrupción directamente a la tarea 2. Sino que el I cuadrado C va a avisar a la tarea 2 que hay un dato que tiene que tomar. Entonces, esos drivers van a estar manejando flags, sería al revés, va a manejar flags, variables y colas. Entonces, cualquiera de estos dispositivos de entrada va a través de un driver aquí es un código, un programa que se va a encargar de la interrupción, manejarla y guardar un indicador para que la tarea que sea diga, ah, tengo algo para mí. Vamos a ver después por qué. Entonces, las tareas se van a encargar de, por ejemplo, acá estoy, no quiere significar que sean excluyentes, que una tarea use flag, otra variable es otra cosa, sino que puede haber combinación de cualquiera de ellas. Entonces, la tarea 1 ve el flag de I cuadrado C y dice, ah, me llegó un dato I cuadrado C, entonces voy y lo leo. Esto es ordenado. ¿Por qué lo encaramos de esta manera? Esto es ordenado. No es que estoy haciendo algo y me interrumpen en ese momento. Y tengo que dejar... No. Esto es ordenado. Por ejemplo, me llegaron datos para imprimir por una comunicación serie. Tengo que imprimir. Lo guardo en una cola y lo voy a imprimir cuando tenga tiempo. Análogamente, para las salidas. Tendré el mismo tipo de salidas que tengo aquí de entradas. Tendremos también un conjunto de drivers de interrupción de salida, en la cual, por ejemplo, una de las tareas va a colocar en una cola lo que tenga que imprimirse. Y después, por interrupción, iré sacando por el puerto paralelo lo que tenga que imprimir, por ejemplo. De vuelta, esta es una forma de trabajo muchísimo más ordenada, metódica. Y también puedo, de esta manera, manejando flags, variables y colas, tener algunas consideraciones. Arrancar con las interrupciones deshabilitadas, hasta tanto ya tenga todo arreglado, todo bien programado, y luego deshabilitar las interrupciones una vez que terminé el programa de inicialización. Tener, por ejemplo, un indicador de cola llena, cuando se llenó la cola y no puedo guardar más cosas,
Y también un indicador de cola vacía cuando no tiene sentido que quiera imprimir porque no tengo nada para imprimir. ¿Preguntas? Dejamos acá. Gracias por la atención. Todo esto va a estar disponible mañana. Hasta donde hemos llegado.